Muy buenas noches, estimados hermanos, a cada uno que está conectado y los que están también siguiendo el programa en la página de Predicando la Verdad. Gracias por disponer ese tiempo para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y el tema, como ya lo tituló el hermano Angelago, el amor, un mandamiento condicionado. ¿Y cuál es el condicionamiento de este mandamiento? El amor. Y cuando dice que es un mandamiento condicionado, lo que quiere decir es que el amor es un mandamiento incumplible si si no existiera eh, eh, el condicionante para que se pueda llevar a cabo, para que pueda cumplirse. Por eso se titula El amor, un mandamiento condicionado. En cuanto a esto, el amor, especialmente analizado desde nuestro idioma castellano, es un concepto amplio y complejo. ¿Por qué? ¿Por qué es un concepto amplio y complejo? Porque pues usamos la misma palabra y con eso definimos como amor a muchas cosas, a muchas actividades, como por ejemplo, si usted tiene amor o si tengo amor por mi bicicleta, amor ya es por objetos, por cosas, y es diferente si dice que tiene amor por su esposa, por sus hijos, por su madre, por su padre, y por supuesto es diferente cuando estamos hablando de amor, eh, ese amor de Dios y que es el que Él exige de nosotros para nuestro prójimo. Y entonces, por eso es un poco complejo, bueno, no poco, es bastante complejo, pues definirlo en nuestro idioma castellano por esa razón. Y si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos damos cuenta que también eh, quedamos insatisfechos cuando vamos y vemos estas acepciones en el diccionario. Dice, por ejemplo, en la primera, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Dos, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir. Tres, sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo, ya incluye cosa. Tendencia a la unión sexual, blandura, suavidad, persona amada. Eh, entonces, tiene 14 acepciones esta palabra de amor en el diccionario de la Real Academia Española, pero si lo leemos todas, si las leemos todas, también quedamos insatisfechos, no nos arroja tanta claridad en cuanto al amor que se lee en la Biblia, al amor de Dios y el amor que Dios nos exige a nosotros. En realidad, el diccionario no nos arroja suficiente luz o mucha claridad para llegar a comprender entonces ese amor eh, de nuestro Dios. Los antiguos griegos clasificaron el amor en por lo menos 3 o 4 clases, con el fin de hacerlo más razonable, más entendible o menos complejo. Pensaron en estas cosas y en lo que es el amor, y entonces hicieron esta clasificación. Una es eros, que tiene que ver con erotismo o atracción sexual. Ese es un tipo de amor que, pues, clasificado por los griegos.
filial, filial, el sentimiento de familia, también de afiliaciones colectivas, como por ejemplo cuando alguien dice eh, que van a hacer algo, se une un grupo de personas para hacer algo en favor de la comunidad. Esto es filia o filial. O cuando alguien siente amor por su barrio, por su pueblo, por su patria, entonces filia. Y el amor, tenemos el amor ágape, y que este es el que aparece como el amor de Dios, como el amor que Dios nos exige también a nosotros, es el ágape. Ágape quiere decir amor, y es esa clase de amor de Dios. Y, ¿y cómo podríamos entender ágape? Y en la traducción al castellano, ágape se entendería mejor con la palabra caridad, con la traducción caridad, del latín caritas, caritas, porque eh, no es caridad, eh, porque no es caridad, pero esto no es caridad en el sentido que normalmente lo hemos entendido. Lo entiende usted, lo entiendo yo, lo entienden muchas personas, lo que es caridad. ¿Y cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entiende la mayoría? Lo que es la caridad: dar al necesitado para sentirse bien por haber ayudado. Entonces no se refiere a eso, tampoco esa definición describe lo que es el ágape de Dios y el ágape que Él está exigiendo de nosotros. No está hablando de ese tipo de caridad. Más bien está hablando de dar al otro, de dar a mi prójimo, de dar a los demás lo que incluso me deja vacío al dárselo. Es ahí donde nos lleva este término de caridad, esta traducción caridad. Ese es el sentido que tiene en la Biblia. Y recuerde usted, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24, dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es el primer texto que se me viene a la mente hablando acerca de esto o pensando en esto, se me viene Primera de Corintios 10, 24. Es dar, impulsado por esa clase de amor, lo que incluso a mí me sirve para vivir, lo que incluso me da vida. Entonces, eso es lo que entrego, y ese sería el ágape de Dios, y ese sería el ágape, el único, eh, pues que Dios está exigiendo cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando está diciendo esas cosas, está hablando de ese ágape. Entonces ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso tiene que ver con el ágape. Por ventura nuestra, el amor o el ágape de Dios es claro y digerible. Si se hace un esfuerzo de comprensión, se puede digerir fácilmente. Por ejemplo, tal vez no fácilmente, pero haciendo un esfuerzo, sí se puede comprender, se puede llegar, porque no solo es saberlo, es comprenderlo y también ser conscientes de lo que está hablando, de lo que se trata realmente. Como por ejemplo, usted sabe que la Tierra gira 365 veces mientras da una vuelta alrededor del Sol. Eso lo sabe usted, lo sé yo, lo sabe casi todo el mundo. Pero ¿comprende eso a cabalidad realmente? ¿Comprendemos eso a cabalidad? Porque no es como ir en la carrocería de un carro en velocidad, desde el cual miramos
qué pasa a los lados y qué viene de frente. No es así. Entonces, aunque lo sabemos, eh, comprendemos realmente a cabalidad todo eso, y así es con el amor. Es que eh, es profundo, como el amor de Dios es sin medida, y a veces podemos saber acerca del amor de Dios, de este ágape, conocer su significado, llegar a comprender ciertas cosas y todavía eh, no ser tan consciente de lo que se nos está hablando en la palabra de Dios. Es ese mismo amor, ese ágape que Dios nos exige. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es el amor que Dios mostró por toda la humanidad. El justo muriendo por los injustos. Y es como le decía en la definición, es dar aquello que, aún sabiendo que dándolo, pues yo me quedo vacío. Y en el caso de Jesús, puso su vida, no importó morir. A él no le importó morir, al Padre no le importó dar a su Hijo porque está lleno de ese amor, de ese ágape. Y ese es el amor, entonces, que Él nos exige. En primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces ahí podemos ver que su Hijo se dio a sí mismo en rescate por todos. Eso quiere decir que el amor es sufrido, comienza a tener sentido aquello que decía el apóstol Pablo, que el amor es sufrido, porque Cristo sufrió en la cruz. Desde antes de ser llevado, de ser capturado, Jesús ya empezaba a sufrir eh, penalidades cuando fue a orar y dice que las gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre. Cuando se sentó junto con sus discípulos y miró hacia abajo al pueblo de Israel desparramado y, y dijo aquellas palabras hermosas que había querido juntar como la gallina junta a los polluelos. Y entonces ahí podemos ver que Jesús empieza a sufrir y hasta que llegó a la cruz y fue, todos sabemos, los que estamos aquí sabemos, y cristianos y no cristianos, sabemos esa historia dolorosa de Jesucristo. Y todo lo hizo por el ágape, por ese amor que realmente es sin medida. Gracias a Dios que su ágape es definible, complejo, pero definible. Entonces, Él nos manda a judíos y ahora también a los gentiles, en primer lugar, amarse mutuamente. En Juan capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y vea esto, ¿cómo podríamos cumplir esto? Que os améis unos a otros, pero, pero pone a la par como yo os he amado. Con ese mismo amor con que Él nos ha amado, nos exige, y es un condicionante aquí, que debemos amarnos, pero con ese amor que Él nos ha amado. Y entonces, ¿cómo nosotros podríamos amar como Dios? ¿Cómo nosotros podríamos amar de esa misma forma
y con esa misma entrega, con esa misma intensidad. ¿Cómo? Y todavía un poco más. En Mateo capítulo 5, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, ya no solamente al próximo, al prójimo, y como ya sabemos quién es el prójimo, ya no solo es el próximo, ya no solo amar a aquellos que nos cambian, si eso hace todo el mundo, aman al que los ama, pero aquí dice amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bien, ¿cómo podríamos amar a nuestros enemigos? ¿Cómo podríamos amar con gozo, con gusto y hasta el punto de perder la vida, hasta estar dispuesto a ofrendar nuestra vida por ellos, a estar dispuestos a darnos aquello que pues me hace quedar vacío al dárselo, porque ese es el amor de Dios y dice que debemos amar de la misma manera que Él, con el amor que Él nos amó, y es ese ágape, y eso es lo que nos está mandando. Y entonces dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, pero está diciendo, ámenlos, está dando un mandamiento imperativo. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, ahora damos un paso más adelante y nos dice que debemos amar y que ese amor, ese ágape, lo debemos de tener como una deuda. Entonces ya no solamente amar a nuestros enemigos, sino que desde el momento que nos convertimos al Señor adquirimos una deuda la cual debemos honrar. Y esa deuda que debemos de honrar es amarnos unos a otros. Dice en Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Entonces, más bien es como una deuda. Entonces, tenemos el mandamiento de amar a nuestro prójimo y dice que como Él, como el Señor nos ha amado, como Dios nos ha amado, debemos amar a nuestros enemigos. Y ahora, encima de todo, dice, esta deuda tienen. Es una deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y entonces nos preguntamos, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que recibimos un mandamiento y vean las condiciones? ¿Cómo funciona esto? ¿Será que funciona de la siguiente manera? ¿Por qué usted me ama? Porque así dice la Biblia, porque es un requisito para ir al cielo. Ah, por eso me ama. Sí, porque no quiero ir al infierno, por eso lo amo. Mm. En este plano, este mandamiento es incumplible. ¿Cómo va a cumplir eso así? Ah, yo lo amo porque, pues, pues así dice la Biblia que yo tengo que amarlo y por eso lo amo. Eso no puede estar más vacío. Es algo vacío, algo que realmente no tiene ningún valor. Lo estoy amando bueno, por eso, porque es una condición para ir al cielo. Entonces, por eso lo amo. Entonces, en ese plano, como dije, este mandamiento se vuelve incumplible, pero usted podrá decir, Dios no nos puede dejar mandamientos que no se puedan cumplir. ¿Cómo podría el Señor, cómo podría ser justo dejándonos mandamientos que no se pueden cumplir? Como ya nos hemos dado cuenta,
hermanos, este tema es más complejo de lo que nos imaginamos. ¿Cómo usted puede amar como Dios ama en primer lugar? ¿Cómo usted puede amar de esa misma forma, con esa intensidad? ¿Cómo puede tener amor por su prójimo de esa misma manera? ¿Cómo podría usted amar a sus enemigos tal como Dios lo hace, quien siendo justo ofrendó su vida por los injustos? Amar a quienes nos aman es fácil, todo mundo puede hacerlo, pero amar a los enemigos, eso no lo hace todo el mundo. Bien, entonces, mientras meditaba en este tema, dándole vuelta a la cabeza, ¿cómo funciona esto? Porque Dios no es injusto, no nos va a dejar un mandamiento que no podemos cumplir, pero entonces a la vez nos preguntamos, ¿pero cómo podemos igualarnos a Dios en el sentido de amar al otro, amar a los demás? Yo recuerdo que en una ocasión, visitando yo una congregación, una iglesia de Cristo, un hermano de muchos años de estar en la fe se acercó y me preguntó, hermano, ¿por qué será que en la iglesia de Cristo no hay amor? A lo que yo le contesté, hermano, ¿y usted es parte de la iglesia de Cristo? Pues sí, claro. Ah, bien, entonces hay que empezar a amar. Debe empezar a amar, porque a veces estamos juzgando, no hay amor, pero yo soy parte de. Entonces soy responsable si no hay amor. Pero tenemos amor por la mascota. Tenemos amor por el gato, por el perro, por mi lámpara, por mi laptop. Y algunos se quejan en la iglesia, pero es que aquí no hay amor. Entonces yo estaba meditando en esto y de repente se viene Gálatas capítulo 5 versículo 22 a mi mente, donde nos muestra el amor, el ágape, como fruto del Espíritu, como fruto del Espíritu. Ese es el condicionante. Tenemos el amor como mandamiento, como deuda que debemos honrarle a nuestro prójimo y también como fruto. Este último, el fruto del Espíritu, el amor, es el condicionante del mandamiento de amar. Será un resultado poniendo estos textos, los mandamientos y luego el fruto del Espíritu, nos damos cuenta que será un resultado, siempre será un resultado de que Dios está en nosotros, el amarnos los unos a los otros con el mismo amor que Dios ama. Un resultado de que Dios está en nuestro corazón, de que está en nosotros, ese resultado, ese fruto, y va a salir de una forma natural, no tiene que forzarse usted, va a salir de manera natural porque como un árbol puede ver que usted pone la semilla, nace la planta, lo está cuidando, lo riega, crece, florece y el fruto por naturaleza va a salir. Y ese ágape de Dios, unidos por la fe a Él, y Él en nosotros por esa misma fe, entonces produce ese ágape, ese amor hacia los demás. Y yo le voy a decir, usted puede molestarse con alguien porque no está de acuerdo en algo que, como en el caso de Juan Marcos, Pablo con Juan Marcos estaban, pero luego arreglaron el asunto. Con poco se pueden resolver los grandes problemas cuando tenemos entonces ese amor, ese ágape
que Dios nos manda a que lo tengamos con nuestros prójimos. En otras palabras, este mandamiento es incumplible si Dios no está en nosotros. Dice en Efesios, en el capítulo 16, en adelante, nos dice la palabra de Dios, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Ahí está. Fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Esto está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, ese va a ser siempre un resultado de tener el Espíritu de Dios en nosotros o en nuestro centro del ser, llamado también el corazón, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, en, en ágape, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor, el ágape de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, la única forma en que podemos estar llenos de la plenitud de Él y estando llenos de su plenitud, entonces fácilmente eh, unidos a Él y teniendo el Espíritu de Él en nosotros, por naturaleza, fácilmente, de la manera más natural posible, entonces va a dar ese ágape usted a quienes le rodean, a su prójimo, aún a aquellos que le han hecho daño. ¿Cómo puede usted amar de la manera que amó Dios al mundo, al que le ha hecho daño, a aquel que le ha causado mucho dolor y mucho daño? ¿Cómo? Se hace con gusto solamente cuando eh, tenemos a nuestro Dios, al Espíritu de Dios en nosotros mediante su palabra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Al contrario, hermanos, cuando no tenemos al Señor en el corazón, y eso sucede con todo el mundo y y con todos aún los hermanos que no permiten por medio de la fe, de tener esa fe plena, de que el Espíritu de Dios more en ellos. Entonces, el resultado es que, pues si no mora Dios, va a morar el maligno. Si Dios no está en nosotros, por medio de esa palabra, por medio de esa fe plena, algo más va a estar o alguien más va a estar. En Efesios capítulo 2, versículo 22 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O está Dios o está el maligno. Nunca va a estar vacío. Entonces los hijos de Dios van a ser reconocidos por eso, porque esos mandamientos que son incumplibles si no está Dios con uno, si no tenemos ese ágape de Dios, si no tenemos esa fe plena en Cristo Jesús, son incumplibles. Entonces, vamos a ver. Dice, bien, entonces, de esa manera,
vamos a comprender. Me perdí una parte ahí. Bien, me llama mucho la atención el texto donde habla que dice que si no amamos, está hablando Juan, que si no amamos a nuestro hermano, a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? Entonces ahí se muestra. Entonces va a ser el resultado. Entonces el mandamiento de amar a nuestro prójimo es incumplible si no está el Espíritu de Dios en nosotros. A partir de entender esto, le encontramos sentido a muchas cosas, a muchos textos bíblicos. Le empezamos a encontrar un sentido eh, o algo o más claridad a algunos textos, como por ejemplo la preeminencia del amor. Ese texto que lo sabemos de memoria, digamos, la preeminencia del amor que está en 1 Corintios 13. Y entonces lo citamos y todo, pero hay algunas cosas que nos queda un signo de interrogación eh, en nuestro rostro, porque decimos, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser así? Dice el amor, el versículo 4, el amor es sufrido. Ya vimos que Cristo sufrió y sufrió muerte de cruz y todo lo hizo por amor, entonces tiene sentido. Y los apóstoles sufrían mucho. El apóstol Pablo estuvo, pues dijo cuántas cosas había sufrido a causa de Cristo, a causa del Evangelio. Había corrido muchos peligros, entonces el amor es sufrido y lo hacía por ese ágape que, que le nacía naturalmente como resultado de que el Espíritu de Dios morara en él por medio de la palabra. Estaba unido a Dios. Cuando dijo Jesucristo que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y así como el pámpano no tiene vida en sí, si está cortado de la vid, de la misma manera nosotros, pero si estamos unidos, vamos a recibir ese mismo amor de Dios y nos vamos a llenar de ese amor y eso es lo que vamos a dar y eso es lo que vamos a transmitir porque la savia del tronco o del tallo, la savia va para todas las ramas hasta las hojas. Y entonces, si Cristo es la vid, si Él es el tronco, si Él es el tallo, y nosotros estamos unidos a Él, nos va a bañar con su amor y por naturaleza de nosotros va a fluir eso hacia nuestro prójimo. Es sufrido, es benigno, el ágape no tiene envidia, o sea, cuando una persona siente mutilado su corazón a causa del bienestar de otros, entonces, pues debes saber que el agape de Dios no mora así, no obra así. Entonces, una señal que tiene que recapacitar y ver cómo puede remediar ese asunto. El agape no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo eso es cumplible en la medida que le damos la oportunidad al Espíritu de Dios morar en nosotros. Entonces, es cumplible, desde luego, desde ese punto de vista. Estoy seguro que Pablo, al saber que por medio del amor era posible hacer todo lo que agrada a Dios, se lamenta en determinado momento de la condición humana. Somos limitados para volver, somos
somos limpiados, perdón, cuando nos arrepentimos, si nos hemos equivocado, nos arrepentimos, somos limpiados y lamentablemente vamos a volver a pecar. Y así vamos siendo reiniciados en cada arrepentimiento. Y yo casi estoy seguro, aunque el contexto de este texto de Romanos capítulo 7, versículo 24 en adelante, 24 y 25, aunque el contexto está hablando acerca de lo sacrificado a los ídolos, sí tiene que ver con el ágape. Me dice, miserable de mí. Yo creo que se lamenta el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Se lamenta porque el humano está condicionado también. Es que una naturaleza humana es equivocarse. Dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces es parte de la naturaleza humana. Entonces solamente por la fe en Cristo Jesús podemos sanar eso. Por medio de que el Espíritu de Dios esté en nosotros, podemos limar la maldad y todavía hacer brotar naturalmente el amor de Dios para darle a los que nos rodean o a quienes podamos. Gracias doy a Dios, dijo el apóstol Pablo, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Algunas personas dicen, bueno, el apóstol Pablo entonces ahí está diciendo que pues con el cuerpo vamos a pecar. Bien, no lo está diciendo en el sentido que la gente lo dice. Más bien es un lamento de estar sujeto, de estar prisionero en un cuerpo que su condición es de pecado. Entonces, lo que dice Pablo en este texto nunca es para aprobar el pecado, sino es un lamento, como lo estaba diciendo. Hay otros textos que tajantemente Pablo condena y que en los que tajantemente Pablo condena el pecado, como por ejemplo Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? Entonces, claro que en aquel texto el apóstol Pablo no está autorizando para que seamos libertinos y que vivamos según la carne de ninguna manera, sino que está diciendo de que estamos en este cuerpo, pues sujeto, y nadie es infalible, sujeto a equivocarnos, sujetos a cometer pecado. Entonces, se está refiriendo al pecado que no es premeditado. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. En conclusión, si los judíos se alarmaron cuando Jesús les dijo que debían amar a sus enemigos, era simplemente porque ellos no tenían a Dios en su corazón. Entonces, para estas personas, cumplir este mandamiento es simplemente imposible, es una utopía, porque no lo podrían cumplir jamás. Nosotros no deberíamos transitar por las sendas de ellos. He escuchado a personas decir, pero es que mira, hermano, es que hay cosas que no se pueden perdonar. Entonces, ahora ya entiendo. Es que esas personas no tienen a Dios en su corazón. Aquellas personas que creen que hay cosas que no se podrían perdonar, es simplemente ellos lo están diciendo con naturaleza y eso es lo que está saliendo de su interior porque eso es lo que tienen. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
Y eso es lo que contamina al hombre. Todo lo que sale de dentro de él, de su corazón, sale. Entonces, cuando escucha usted a alguien que dice, es que hay cosas que no se pueden perdonar, es que hay cosas que nunca se van a pasar por alto. Es que imagínese que alguien, y ponen unos grandes ejemplos y dando, eh, dando hasta lástima a veces, tocándolo a uno, casi lo convencen que es cierto, pero con esta palabra que hemos visto, sabemos que cuando tenemos el Espíritu de Dios, un fruto entre varios que surgirá por naturaleza de nuestro interior, es el ágape, ese ágape de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Muchas gracias por la atención.